Hoy vi un tema que se nos quedó pendiente el viernes. Tiene que ver con la ley Alina, que esta ley donde se reconoce la legítima defensa cuando se viven episodios de violencia contra familiar o violencia de pareja en contra de la mujer. Y es que esto ha terminado por ser uno de los ingredientes pues que más se ha empujado por parte de las activistas, principalmente de colectivos feministas, y a partir del Congreso del Estado, con esta modificación, pues se busca, como lleva su nombre, ley Alina, el caso de Alina Narciso Tehuantle, pues no se viva otro escenario igual o similar, ¿no? Donde vivió más de 3 años en prisión y en donde porque se dio un análisis entre 3 magistrados, 2 magistrados y un magistrado, fue dejada en libertad en una segunda opinión, por así plantearlo muy coloquialmente, después de que fue sentenciada a 45 años de prisión. Esto, pues sin duda alguna, tendrá un avance importante dentro de esta agenda, más que feminista, porque lo es, por el empuje que se tiene y por la legisladora que lo presenta, la legisladora Michelle Sánchez, sino también por lo que significa el trabajo que se hace en un escenario de alta violencia en Baja California, donde tenemos una alerta por violencia de género. Sí, todo este tipo de cuestiones circula, ¿no? Y rota alrededor de este caso. Como lo comenta, si bien es una lucha feminista, realmente es algo que va a generar otro tipo de abonos, ¿no? De aportaciones para la reforma, o bueno, para el Código Penal, como se encuentra establecido en materia de legítima defensa. Aquí hay muchas líneas que se pueden analizar, Jorge. Primero, ¿qué tanto tuvo que modificarse? Porque se presentó en enero y hasta julio tuvo una adenda, y a partir de la adenda es cuando se pudo empezar con el trabajo de la ley Alina ya por fin para presentarla en comisiones, que sin duda va a ser aprobada en el Congreso. Yo creo que sin tocar aro va a ser una revisión muy, muy superficial y va a terminar avanzando porque seguramente ya tiene el aval, como está ahora, del propio Poder Ejecutivo. En un gobierno que se reconoce como de izquierda, y eso realmente tómamelo con todo el afán de golpeteo, pero porque realmente no son de izquierda. Pero más allá de su autoadscripción a la izquierda ideológica, nueva izquierda mexicana. A la nueva izquierda mexicana. O la derecha. O política. Pero tenemos 2 figuras, y lo hemos resaltado mucho acá, 2 figuras jurídicas harto conservadoras. Una en el Ejecutivo, que lo hemos señalado a José Pons, pero más que Pons, que la verdad le mandamos un saludo, es todo los representantes jurídicos que tiene ante el Congreso. Y en el área jurídica del Congreso, a excepción de Tenorio, pues todos son mochos, ¿no? Entonces vemos ahí que es, cuando ven este tipo de iniciativas, les da miedo. Escozor. Se espantan. No sé, sienten que va a arder Mexicali, ¿no? O sea, es de verdad, les da un pavor cuando ven este tipo de iniciativas y por eso las retrasan tanto, ¿no? O sea, ya incluso la 3 de 3 por la violencia. Y hemos visto una gran cantidad de iniciativas, el tema del embarazo, del aborto, perdón, lo vimos totalmente. Llegan este tipo de iniciativas y no saben qué hacer con ella, como papa caliente, no se la tiran para allá y para acá, y al final termina siendo una evidencia de lo ultraconservadores que son. Y por eso se retrasó tanto la iniciativa, ¿eh? Sí. Digo, porque, lo reitero, se presentó en enero, avanzó hasta julio, ahí hubo una adenda y a partir de ahí empezó a modificarse, y los planteamientos que establecía era que se considerara la violencia, pero que se considerara la perspectiva de género prácticamente dentro de esta modificación al Código Penal, para que se entendieran pues las diferencias físicas que hay entre hombres y mujeres, del tema de fuerza, incluso lo decía el propio Tenorio, de tema de masa muscular, en tanto se da un enfrentamiento directo entre hombre y mujer en condiciones habituales, y posteriormente la intervención de un tercero para poder defender a alguien que se encontraba en un riesgo de ser agredido. Estos 2 eran los puntos como torales, ¿no? Que se habían planteado en esta modificación a la ley. Hubo mucha resistencia, evidentemente, como lo estás comentando, Jorge, y al final me encanta porque durante la comisión todos de acuerdo, exacto, todos positivos, todos diciendo que estaba bien, el propio Poder Judicial a través de la magistrada Dolores señalando que
que esta era la visión y la perspectiva que debe de tener el Poder Judicial, porque la Suprema Corte ya había establecido criterios. Sí. Pues el caso Alina se trataba de eso, ¿no? Y no hubo realmente un tema en donde se hubieran aportado este tipo de criterios. Pero bueno, hoy en día ya todo el mundo sumándose al barco, ya todo el mundo de acuerdo. Vamos a ver cómo lo aplican. Que eso es lo más importante, ¿no? Cómo lo terminan bajando. Y escuchemos precisamente a Alina, Alina Narciso, quien por su nombre lleva esta iniciativa, y comentándonos precisamente lo que se ha trabajado en torno a este caso. Jamás pensé que fuera a llegar hasta donde estamos ahorita. Repito, es para todas, definitivamente. Y yo creo que en el área legislativa van a seguir habiendo reformas porque el Poder Judicial está con toda la disposición y esa es una de las cosas que yo más felicito, que estén trabajando de la mano, que estén atentos a lo que sucede en la ciudad para poder actuar. Y yo creo que también a nivel municipal, en cada municipio hay muchas cosas que hacer. Entonces, esos puntos tampoco los voy a dejar sueltos porque dentro de la policía, por ejemplo, las cuestiones de acoso no se hablan, no es un tema que no se toca. Entonces, yo no me puedo permitir, al haber yo vivido ese tipo de situaciones, no puedo permitir que continúen. En las corporaciones municipales, las mujeres son doblemente vulneradas. Así es, en su mayoría por compañeros y mandos. Y yo creo que una de las cosas que yo más me llevo es que no somos pequeños para hacer grandes cosas. Yo le digo a mi madre, mira lo que lograste, porque realmente fue ella la que inició este movimiento. Yo estaba en prisión y desde dentro hice todo lo que pude, pero ella realmente fue la que impulsó todo. ¿Qué te dice que nombres de mujeres como el tuyo llevan leyes? Hemos visto desde la ley Olimpia, ley Inés, una gran cantidad de leyes que tienen nombre de mujeres a partir de violencia, ¿no? Me parece una manera idónea porque enlaza, por ejemplo, una situación, un contexto con la ley. Entonces tú al saber un nombre, conoces el caso y enlazas definitivamente qué es lo que va a aportar esa reforma. Perfecto. Así es, estoy feliz completamente porque yo lo he dicho, esta labor no es solo por mí, lleva mi nombre, pero es para todas. Y yo creo que los casos que han sucedido previo y después de mi libertad confirman la necesidad que hay en el sistema de este tipo de reformas. El que se tenga la legítima defensa y perspectiva. Y es parte de lo que menciona Lina, ¿no? En esta comisión, como dices, Villa, donde todo el mundo está de acuerdo, donde todos... y todo el mundo habla de perspectiva de género como si te lo hubieran dado desde primero de primaria, ¿no? O sea, todo el mundo ya lo entiende bien, todo el mundo dice que sí. ¿Para qué la nueva escuela mexicana? No lo necesitamos. No necesitamos que nos hablen de perspectiva de género. ¿Para qué hacen estos foros? ¿No? ¿Para qué se tarda tanto la comisión de juventudes y de género hablando sobre este tema si ya todos lo conocemos? Pero en la realidad te das cuenta que no es cierto, ¿no? Y tan así como de nueva cuenta... La Fiscalía General del Estado termina dando una sentencia menor a la mínima en las matemáticas que hacen, que se lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal, le permiten hacer este tipo de ecuaciones aritméticas para poder otorgarla. No decimos que sea ilegal, lo que decimos es que no deja nada bueno o bien parado cuando un feminicida, que es el acto mayor de violencia en contra de una mujer, el ya asesinarla, y es por un tema de razón de género, por el hecho de ser mujer. Y es lo que hemos visto donde no se van siquiera al juicio oral, sino convienen con la propia parte pues defensora, o más bien con el feminicida, convienen que se declare culpable y le van a dar no 35, que es la mínima, no 60, que es la máxima, sino 22, 18, 20, 21, según sea el caso, ¿no? Ya. Estamos hablando de que la vida de una persona, para la Fiscalía General del Estado, un buen acuerdo o una buena respuesta, o que todos estemos contentos, es con 23 años de prisión. Así es como lo está planteando, y si les hubieran dado la oportunidad de darle 15, le dan 15, ¿eh? Porque tenemos la experiencia de casos de 18 años, que a raíz de la modificación al Código Penal que no permitía que fuera menos de 20 años, es como se logró por lo menos subir esta cifra. Esta información se da a conocer de manera oficial por la Fiscalía General del Estado, un individuo originario de Tecate, el cual termina con la vida de una mujer, ya sentenciado como tal, ya se le puede decir claramente, este hombre asesinó a una mujer, se va mediante un juicio abreviado, y determinan que la pena ideal
es de 23 años, obviamente por aceptar la culpabilidad. ¿Por qué vamos a estos temas, Jorge? Porque es algo que se le ha criticado mucho a la Fiscalía y esto es algo que entra en el chip por completo, ¿no? Tanto de ministerios públicos como de coordinadores. A ellos no les importa el tipo de sentencia, no se las miden incluso. No. Lo único que quieren es sacar números. Si les hubieran dado feminicidio por 8 años, no hay bronca, pero es sentencia, es sentencia. Aquí se establece una sanción de 23 años porque el Ministerio Público está de acuerdo y no solo esto, sino que además presume y trata de dar un mensaje de que no hubo impunidad. Cuando una mujer es asesinada, su familia obviamente queda afectada de por vida por esta situación y solamente el individuo tendrá 23 años de prisión porque llegaron a un acuerdo. Yo entiendo que la justicia oral tiene mucho que ver el acuerdo para poder llegar a un buen puerto, pero estamos hablando de la vida de una mujer, Jorge. Sí, estoy acá nada más para mandarle la imagen mínimo para dársela al buen Isaac, además de escuchar lo que diga... Los finos comentarios de Eduardo Villalugo. Sí, no. De escuchar a la magistrada Dolores hablando sobre perspectiva de género, pero ahí para que usted tenga, ¿no? La información de quien ya señalaba al Villa, originario de Tecate, fue donde cometió ilícito. Le dieron 23 años, 4 meses de prisión. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, dicen, desarrolló una minuciosa investigación, dice la Fiscalía del Estado, y recabó todos los datos de prueba suficientes para acreditar la plena responsabilidad del hoy sentenciado, lo cual ocurrió en el mes de mayo, en el ejido Héroes del Desierto de la colonia El Testarazo de esta ciudad, en esta zona que es la... Ahí lo tiene usted, el hombre sentenciado por feminicidio, en una zona del Testarazo donde hay mucha violencia doméstica, poco se denuncia por lo complicado que es ir a presentar la denuncia, Villa, ¿eh? Sí. O sea, una zona que está entre Tecate y Ensenada, en donde vemos mucha presencia militar y de la Guardia Nacional para temas de vialidad, no para un tema de trabajo ahí, donde se da mucho, incluso tenemos conocimientos del trabajo que está haciendo incluso gobierno del Estado y lo esconde, en torno a los matrimonios que ya son ilegales entre hombres mayores de edad y menores de edad, ¿eh? O sea, de ese grado está la violencia en esa zona del Testarazo, que usted que reside en Tecate y nos está escuchando la conoce perfectamente. Bueno, pues de ahí ocurrió este feminicidio el 12 de mayo de este año. Carmen, la víctima de feminicidio, se encontraba al interior de su domicilio y Andrés Iván la asesinó golpeándola en diferentes partes del cuerpo hasta quitarle la vida, ¿no? Así es, 23 años, 4 meses, como lo habías comentado hace un momento, y se logra acreditar. Evidentemente, según lo que ha establecido la Fiscalía, se trataba de un feminicidio por la relación que tenían y por toda la serie de elementos que se encuadran en el artículo 129 del Código Penal de Baja California, como son una de las causales de feminicidio. Y aquí lo que llama la atención es la falta de criterio por parte de la Fiscalía, porque estamos hablando de una persona que asesinó a una mujer en un estado considerado alerta de género, donde se ha establecido que se tienen que tener políticas mucho más duras relacionadas con el tema de género. Y aún así se da una sentencia, para mi gusto, y seguramente esto lo compartirás, Jorge, y cuando lo analizamos un poco y entramos un poco en el sentido común, es digno de cuestionarse, ¿no? Sí. 23 años de prisión. Y el individuo, si lo vieron en la imagen, no se ve realmente que sea un sujeto en la senectud, no se ve, ¿no? Que no es justificante de ninguna manera, ¿no? Pero digamos que dentro de 23 años, después de asesinar a una mujer, podrá rehacer su vida sin ningún problema, Jorge. Increíble esta situación. Pero escuchemos que sobre el tema de la ley Alina, porque, por ejemplo, a Alina le dieron 45 años por defenderse de un acto de violencia, por privar de la vida a su pareja sentimental, un policía municipal que estaba bajo los influjos de la droga, que ya la había amenazado, que ya la había golpeado en diferentes ocasiones, que hay testigos que así lo refieren. 45 años de prisión le dieron. Al feminicida, en este caso, a quien le mencionábamos de Tecate, le dan 23 años. O sea, eso es precisamente cómo sopesa la justicia, tanto fiscalía como la propia defensa, ¿no? Pero bueno, escuchemos a la magistrada María Dolores Moreno,
quien, pues bueno, forma parte de esta comisión que se tiene para analizar temas de perspectiva de género, el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hablar sobre la ley Alina. Constante capacitación, y esto te lo puedo decir porque soy integrante también del Consejo de la Judicatura. La capacitación es constante en todas las áreas, con jueces, magistrados, nos estamos involucrando, estamos trabajando muy de cerca con el Congreso del Estado, estamos en transparencia también, publicando nuestras sentencias en las que se resuelve con perspectiva de género. Y en relación con las reformas, sí puedo decirte que, como lo comenté en la mesa, estas reformas dan más claridad, van acorde con los criterios de la Suprema Corte de Justicia, y en ese sentido nos permite aplicar de una manera más concreta, sin que se vaya a la interpretación, como lo dije, para que todos apliquemos la perspectiva de género en relación con la legítima defensa de una forma uniforme, porque la perspectiva de género no debe estar sujeta a interpretaciones. Entonces, una precisión más concreta nos va a ayudar a los juzgadores a resolver más con certeza jurídica para las partes. Los juzgadores vivían esta parte del reflejo de la sociedad machista, el no juzgar precisamente con perspectiva de género, o al menos identificar la legítima defensa en estos casos. No, fíjate que la perspectiva de género tenemos que concientizar de que no se trata solamente de la mujer. La perspectiva de género es para la sociedad en general. Okay. Gracias, magistrado. Qué buen paneo descendente hiciste, Jorge. Oye, para darle arte. Y ya con eso último valió todo, ¿no? Todo lo que dijo. Sí. Porque ahí estábamos hablando sobre el tema de la mujer. O sea, dice, tienen que entender a la sociedad que la perspectiva... Obviamente, estamos hablando de género, no estamos hablando únicamente de la mujer. Pero la pregunta era muy sencilla. Si el reflejo de lo que hacen magistrados, jueces y juezas, hoy por hoy, más allá de su capacitación, que vemos que hay quienes no la reciben o hay quienes la reciben y estafaron al Poder Judicial porque no les sirvió para nada, vemos que es un reflejo de una sociedad machista que en ellos... es que decir una tontería. Dilo. Y en ellos... Sí. Bueno, entonces sí. No, en ellos se ve y echándolo a perder. ¿Qué no eres hombre? Todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque el género es... la perspectiva de género no solamente es de la mujer. Eso le tiene que quedar bien claro a la sociedad. Pero bueno, vemos que es un reflejo de lo que se vive en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tanto magistradas y magistrados, como también jueces y juezas, no logran entender el tema de la perspectiva de género, por más que se capacitan, ¿no? Sí, y ha sido complicado. Realmente, el caso Alina tuvo mucho que ver también el tema mediático, para que se pudiera por lo menos visibilizar un poco este caso de una manera distinta. Yo ahí sí hay que agradecerle mucho a la compañera Gaby Martínez, por ejemplo, que realmente dio un seguimiento muy importante en este caso, y otras compañeras también ahí en Tijuana. Pero, ¿qué habría pasado si no hubiera tenido la exposición mediática el caso de Alina? No sé si habría sido tomado de la misma manera, Oh. Y no lo digo con un tema de jactarnos que con los medios de comunicación somos, que es un logro de los medios de comunicación, sino esto fue lo que hizo que se visibilizara y se empezara a tomar con mayor seriedad el tema de la sentencia con perspectiva de género en su caso en específico. Y a partir de ahí fue como se dio una sentencia favorable, ¿no? Que al final estaba sustentada en la ley. La comisionada del sistema penitenciario, María Elena Andrade, cuando estaba en esta gira de medios, increíble, ¿no? Estaba en gira de medios por el caso Alina. Ella había dicho que iban a revisar los casos al interior de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque hay más Alinas. Entonces iban a apoyarlas con asesoría jurídica. Seguimos esperando, Seguimos esperando. Ya Alina ya está trabajando en otro lugar, ¿no? Sí, y entonces, seguimos esperando si va a haber el mismo trato incluso, ¿no? Exacto. Bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.